Radio UNAPEC. Hola, mi nombre es José Mármol y estoy muy agradecido de APEC y de APEC Cultural y de su radioemisora y de sus órganos culturales por esta ventana que abre para comunicarme con sus audiencias. Y aunque debo decirlo desde el inicio, me cuesta bastante hablar sobre mí mismo, sobre mi propia trayectoria. Me es más fácil hablar de los demás, pero lo voy a intentar porque es lo que realmente el formato requiere. Así que, ¿cómo empiezo en la literatura? Yo debo precisar que antes de mis primeros trabajos y mis primeros intereses literarios los tuve en otra manifestación del arte, que fueron el dibujo y la pintura. Yo nací en Santo Domingo, aquí en la capital, en el barrio de Ciudad Nueva, en la calle Pina. Luego, con alrededor de un año de edad, mis padres se mudan a la calle Arzobispo Portes con toda la familia. Y luego, menos de un año, de un año más adelante, ya entonces nos vamos a la ciudad de La Vega. Mi padre era oriundo de Río Verde, La Vega. Y allí entonces se establece la familia, nace mi hermana más pequeña, yo soy el penúltimo y único varón de mi madre. Y bueno, desde muy niño mis padres descubren que yo tenía una pasión por el dibujo. En los cuadernos de la escuela, que recuerdo eran unos cuadernos que tenían la figura de un indio delante, de color blanco. Esos cuadernos, que eran los de, digamos, trabajar las clases, ¿no?, en la escuela, pues yo los iba llenando también de dibujos que reproducía de los periódicos, las viñetas de los periódicos que entonces estaban muy vigentes, y también de los dibujos animados de la televisión, que yo los incorporaba prácticamente de memoria y luego los plasmaba. Más adelante, ya en la escuela, entonces me gustaba mucho hacer caricaturas de los maestros, cosa que me costó en algún momento alguna dificultad. Pero mis padres ven esto y entonces hablan con un pariente de mi padre, que ya era muy joven, pero ya era profesor de la Escuela de Bellas Artes en La Vega. Se trata de Vicente Fabré. En la familia le llamábamos Milo. Es un artista dominicano muy reconocido, radicado en Miami, y cuyas obras tienen importante valor en el mercado norteamericano de hoy día. Él entonces vivía en La Vega, y mis padres le dicen: oye, Milo, él iba de vez en cuando a casa a visitar a la familia, a almorzar con nosotros, y le presentan a él los dibujos que yo hacía a lápiz, ¿no? Aquellos lápices que había que humedecer un poco el grafito para que se plasmara bien sobre la página, sobre la hoja. Y él vio aquello y dijo: no, yo creo que a él hay que llevarlo a la Escuela de Bellas Artes. Yo lo voy a llevar para inscribirlo y que empiece a estudiar allí. Cuando me lleva, los profesores que dirigían la Escuela de Bellas Artes en La Vega, que funcionaba en el famoso edificio de Don Zoilo García, que es una de las joyas arquitectónicas del Caribe, pero que lamentablemente se incendió después. Pero allí funcionaba la Escuela de Bellas Artes vegana, y allí se enseñaba música, danza, teatro. Era muy dinámica. Me lleva y me reciben los profesores Mario Locuar y Carlos Lora, y le dicen a mi pariente, a
Vicente Fabré, óyeme, él es muy niño, apenas tiene 11 años y aquí se requiere que tenga 13 para empezar. Y Vicente dice, no, pero pónganlo a dibujar algo para que ustedes vean, a ver si... Me pusieron a dibujar en el estudio de allá de Bellas Artes ese famoso pie, ¿verdad? Siempre hay un pie, una mano, un torso. Y yo dibujé el pie y lo trabajé y todo. Nunca había dibujado con carboncillo ni en una hoja grande de papel bond, como me pusieron en ese entonces, y en un caballete, cosas que eran desconocidas para mí. Pero lo hice y a ellos les pareció interesante. Y le dijeron, mira, él no tiene la edad, pero tráelo. O sea, vamos a aceptarlo en la escuela. Y así cursé prácticamente 2 años hasta que ya pintaba con guache, hasta al óleo. Me llevaban con los grupos ya avanzados a pintar paisajes en La Vega. Y así estaba entusiasmadísimo con mi arte de la pintura. Pero lamentablemente la Escuela de Bellas Artes de La Vega fue cerrada de buenas a primeras, ¿no? Y entonces me vi bloqueado con esa forma de expresión artística. Entonces, a la misma librería a la que yo iba a comprar los materiales de artes visuales, pues empecé a ir a comprar libros, ¿no? Y así me voy interesando sobre todo en la poesía y después ya en la literatura en sentido general. No tuve guía, no tuve un orientador, no, alguien que me fuese guiando, orientando sobre lecturas y demás, sino que lo fui haciendo motu propio. Y ya cuando estaba a la altura de bachillerato en el Colegio Agustiniano en La Vega, ahí sí ya entonces los sacerdotes agustinianos eran españoles, pues notaron mi interés y mi cierta habilidad, diría, ¿no?, en el manejo de la palabra, y sí se interesaron ya en abrirme prácticamente la biblioteca del colegio a mi disposición, e incluso a venir conmigo. Yo venía con ellos a la capital cuando venían a hacer alguna gestión en el hoy Ministerio de Educación o a comprar materiales, y me traían para que yo seleccionara libros de literatura, ¿no?, para la biblioteca. De esa manera entonces yo afianzo mi interés. Cuando ya llego a la universidad, en mi primer semestre, en el año 79, caminando por el pasillo del colegio universitario, veo un pequeñito letrero en una puerta que dice que a los jóvenes interesados en la literatura que se acercaran al Departamento de Extensión Cultural y Difusión Artística, porque se iba a crear un círculo, un taller literario, ¿no? Entonces yo me motivo, voy, y allí me encuentro nada más y nada menos que con Mateo Morriso y Narcisazo González, que era el director, este último, ¿no? Mateo era el responsable de crear ese taller literario, y tenemos una primera conversación. Según él cuenta todavía hoy, son sus palabras, él quedó bastante bien impresionado con los conocimientos que ya yo tenía de la generación del 98, primero del siglo de oro español, de la generación del 98, la generación del 27, y de autores dominicanos, clásicos dominicanos, ¿no? Entonces me dijo, no, tú debes formar parte de este taller. Y así se crea a inicios del año 79. Él y yo tuvimos la conversación, fue a finales realmente del 78. Se crea el taller literario César Vallejo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que con creces reemplazó y superó lo que era la parte literaria del movimiento cultural universitario. Y así entonces ya pues en poco tiempo yo paso a dirigir el taller, porque Juan Byron, como le decíamos, fue el primer coordinador designado del taller literario César Vallejo, enfermó, y por decisión unánime entonces se me escogió a mí para dirigir el taller. Y así ya empiezo, ya a inicios de los años 80, en el decenio de los 80, en el mismo año de 1980, quizá finales, inicio del 81,
empiezo a publicar ya artículos y algunos poemas en el suplemento aquí del periódico La Noticia que dirigía Mateo Morrison, ¿no? Y también paso a colaborar con él en actividades propias del Departamento de Extensión Cultural y Difusión Artística de la UAS. La experiencia del César Vallejo fue definitoria en realidad para yo ya trazarme, digamos así, un horizonte en el que la literatura iba a ser parte importante de mi vida. La experiencia con mis compañeros allí fue muy gratificante. El estímulo de Mateo Morrison y de otros miembros de su generación, como Alexis Gómez, Rosa, ya fallecido, Abel Fernández Mejía, también fallecido ya, Enrique Eusebio, Humberto Frías, que dirigía la sección de cine, ya todos lamentablemente idos a destiempo. Fueron agentes catalizadores realmente, no solo en mí, sino en el grupo de jóvenes que integrábamos el César Vallejo de la UAS en aquel entonces. Una experiencia muy bonita de esa época fue la de diseminar la idea del César Vallejo como taller literario en prácticamente toda la geografía nacional. Ahí me hice acompañar de mi compañero de hazañas hasta hoy, Plinio Chaín, miembro destacado del César Vallejo y un prominente intelectual, poeta y ensayista dominicano. Y recuerdo que con él nos íbamos un fin de semana al este del país a dialogar con los muchachos y muchachas que tenían interés en trabajar la literatura. Y así íbamos, cuando no motivando a los círculos y talleres existentes, era realmente creándolos, ¿no? Y así el Nordeste, el Cibao Central, el norte del país, hasta el sur. Recuerdo que mis primeros viajes al sur del país estuvieron vinculados a esa experiencia de motivar a los jóvenes a interesarse por la literatura o bien a crear círculos o talleres literarios. Fue una época muy hermosa realmente, de la cual yo tengo gratos recuerdos. Y al fragor de esos movimientos y de esos años, yo fui, por supuesto, escribiendo poesía, escribiendo artículos, ensayos, y en 1984 pues ya presento mi primer libro, El ojo del arúspice, que fue un libro que, de acuerdo con algunos autores, pues empezó a marcar una diferencia respecto de lo que era la tradición en la poesía dominicana. La tradición sobre todo en el tratamiento, en el manejo del lenguaje, que para mí es el problema central. El problema fundamental de la literatura es el lenguaje. Otros aspectos van a ser no accesorios, sino más bien complementarios. Pero lo fundamental es eso. La materia prima por excelencia de un escritor es el lenguaje. Y por eso para mí es su problemática central. Entonces esas ideas las fui plasmando en algunos artículos. Hay uno que se titula Poniente de los ídolos, que algunos investigadores hoy día consideran que es el manifiesto de la generación del 80 y de la poética del pensar, como así se llamó a esos planteamientos que yo vine haciendo en ese momento, quizás influido por lecturas como las de Heidegger, Martin Heidegger, y la esencia de la poesía en Hölderlin, y esa figura que él trabaja, que es la del poeta pensador, o en Macedonio Fernández, que ya hablaba desde los años, desde mediados del siglo XX, pues hablaba de una poética del pensar también, es decir,
una relación entre la metafísica y la poesía para la construcción de una metapoesía, pero él habla claramente también de lo que es la relación entre pensamiento, palabra, pensamiento, imagen. Y así nace El ojo del arúspice. Es mi primer libro y no sé, podría servir de ilustración leer quizás alguno de los poemas que forman parte de este volumen, y me voy a detener en las estaciones de la rabia que conforman la tercera parte de este libro. Estación de la rabia 1. Junio, reloj sin horas cayendo estéril en el césped. Hay bromuro insaciable en las esquinas del ojo. Nadie consigue el aire arropado de polvo. Hay día con espeso tumulto de oraciones, frases psiquiátricas, sopor, ventanas limpias, cepos. Aquí la luna nunca ha tenido buen calcio. Su melodía es ceniza, llueve sal intercostal, pulmón distante y ancho que a veces nos asoma y que a veces revienta espumas del insomnio. Estación de la rabia 2 dice: abre de los huesos reposo a hielo frágil. Los techos de zinc son espejos de congoja y en cada galería recién pintada verde hay un dolor doblado en cuerpo de lamento. Florece en los relojes la línea de la espera. No hay manos que se agiten, ni pañuelos abiertos, ni muchachos jugando bajo el peso de los chubascos. Solo pesarosas campanas como boomerangs repletos de golpes de metal en todo seto, corrigen mi apellido por ruinas que agonizan. No sé, alguien ha puesto su voz de nadie en mi hombro, me llama, eco enorme, tan pedrada papel mojado duro, tan navaja áspera al pie del alma. En estos poemas yo trataba de hacer un planteamiento realmente distinto. Hay ya un vínculo muy estrecho entre mi visión de la poesía, visión temprana, juvenil, quizás equivocada, no sé, pero era mi visión, era lo que venía construyendo, y la filosofía, ¿no? Por eso hay poemas dedicados a Kant, a Heidegger, a Hegel, pero también están las influencias literarias de ese momento, ¿no? Antonin Artaud, el movimiento postumista y la poesía filosófica, por ejemplo, de un Andrés Avelino, y la poesía como tal de Domingo Moreno Jiménez. Yo entendía que debíamos estudiar en profundidad los movimientos literarios de nuestro país, pero también los movimientos literarios en todo el mundo, y los programas que creaba para estudios de los integrantes del taller literario César Vallejo siempre procuraban eso, ¿no? Yo hacía nuestro un poco el lema de la poesía sorprendida, ¿no? La poesía con el hombre universal, es decir, una poesía que, construida como quería el postumismo sobre la base de nuestra propia realidad, de nuestro lenguaje, del español dominicano, pero que trascendiera las fronteras de la dominicanidad y se instalara en el plano de la universalidad. Y así fuimos celebrando congresos, encuentros que eran digamos, pues muy controvertidos en ese momento, porque había puntos de vista encontrados. Estaba muy en boga entonces la llamada literatura de compromiso o comprometida. La generación de posguerra tenía un peso muy específico y muy fuerte sobre los jóvenes que empezaban a escribir. Entonces, y claro, yo quise tratar de hacer ver que, si bien esa era una concepción de la poesía y de la literatura en general, que
tenía un espacio, no era la totalidad de la literatura. Y esa fue, digamos, mi trinchera de combate para esa generación decisiva anterior, como dice Ortega y Gasset, que empieza la generación más reciente a combatir y a, digamos, a convivir, pero con puntos de vista diferentes. Hubo cierta acritud en algún momento, críticas muy severas hacia nosotros. Sin embargo, Mateo Morrison siempre apostó desde el lado de la posguerra a lo que nosotros hacíamos y nos brindaba apoyo. Y por eso hoy día lo consideramos el padre putativo de la literatura de los años 80. Por supuesto, en estos primeros libros, en El ojo del arúspice como primer libro y en los que vienen después, que son Encuentro con las mismas otredades 1 de 1985 y Encuentro con las mismas otredades 2 de 1989, ahí está más acentuada todavía esa subversión que yo planteaba que debía tener la poesía frente al lenguaje tradicional, y también esa cercanía entre la palabra pensada y la palabra sentida, entre poesía y filosofía. Mi primer ensayo, digamos, ya con algún peso específico considerable, es mi tesis de licenciatura en filosofía, el concepto de poder en Nietzsche, ¿no? Y entonces yo trabajo a Nietzsche desde la perspectiva de la poesía, porque él era en principio poeta, y de hecho hoy día se están publicando importantes volúmenes de la poesía de Nietzsche y cómo esta también impacta en la tradición literaria alemana, no solo su pensamiento filosófico, pero yo me ocupé en ese ensayo fundamentalmente de la noción de poder en su pensamiento filosófico. Ya en 1987, entonces, yo envío por motivación de algunos amigos, envío ese primer libro, digamos, que envío a un concurso literario, es al premio Salomé Ureña de poesía en 1987, y ya ahí envío La invención del día, que era un libro acabado, que yo tenía ya trabajado, ya pulido, entendía yo en ese momento, y lo envío al concurso nacional de la entonces Secretaría de Educación, hoy lo lleva el Ministerio de Cultura, el premio Salomé Ureña de poesía, y La invención del día gana el premio. Se publica en 1989, una publicación que hace el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ya entra el decenio de los 90, es un decenio bastante cargado de eventos académicos, de muchos viajes. Éramos invitados a distintos países a participar en congresos literarios, en festivales de poesía, y la verdad que hubo un fenómeno interesante también en la presencia ya de la generación de los 80 en el Parnaso nacional, por así llamarlo, en el ámbito literario dominicano, y es la eclosión de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Si nos ponemos en la tesitura de mirar hacia atrás, veríamos que, por ejemplo, en el siglo XIX hubo una mujer preponderante, ¿no?, en la poesía, que fue Salomé Ureña de Enríquez. Luego, en el siglo XX, en la poesía sorprendida, vamos a tener a Aida Cartagena Portalatín. En la generación del 60 vamos a tener a Janet Miller. Y en la poesía de posguerra vamos a tener a Soledad Álvarez, ¿no? Vamos viendo cómo una mujer está en medio de un grupo de hombres que trabajan la poesía, trabajan la literatura. Había otras, pero estoy hablando de las figuras prominentes, ¿no? Sin embargo, ya con el César Vallejo, el taller literario y el trabajo que se hizo en las universidades y en los barrios, en los clubes y demás, en los años 80 y a inicios de los 90, ya hay un vasto número de mujeres, jóvenes, muchachas, ¿no?, que se interesan
en la poesía, en la literatura, en el teatro, en la narrativa, y así ya se diversifica el género entonces en la creación literaria dominicana, al punto de que hoy día hay tantas mujeres como hombres trabajando la palabra en nuestro país y proyectando la literatura dominicana. Pero esto tuvo lugar en ese momento y yo creo que es importante. Pero no solo la poesía o la literatura en los años 80 tiene un punto de inflexión en la tradición cultural dominicana, sino que también lo tuvieron la música, ¿no? Por poner un solo caso, bueno, pues por supuesto que estaban los grupos de música que seguían las posturas estéticas de la nueva trova y de la canción protesta y demás, pero también nace 440, por poner un caso, ¿no? Y Juan Luis Guerra. En la plástica vamos a tener, además de la presencia de grandes maestros de la pintura, de la escultura, del dibujo en nuestro país, vamos a tener a jóvenes artistas que van también a marcar una diferencia respecto del lenguaje plástico que venía manejándose hasta entonces. Así que hay toda una transformación que va preparando las bases de lo que va a ser entonces ya el ingreso al siglo XXI de las corrientes literarias y artísticas en nuestro país. En los años 90 todavía, de hecho se habla en el país de una generación de los 90 o de un movimiento, en fin, esos conceptos siempre están en discusión y yo creo que es interesante que permanezcan en discusión, no que se asienten como tales o se tornen inmóviles, sino que más bien pues se mantengan siempre dinámicos y en conversación, en estudio, en discusión. Pero ya se hablaba del decenio de los 90 como algo diferente a la generación de los 80. Si analizamos las obras nos vamos a dar cuenta de que no hay una diferencia sustancial. Digamos que hay cambio de matices, hay voces singulares que ya ponen su propio acento en la poesía, en el cuento, en la novela de entonces, en el teatro, pero no hay una diferencia considerable o abismal como la pudo haber entre los 80 y los 60 y la posguerra. En los 90, en mi caso entonces, en el año 92, yo envío a otro concurso un libro que se titula Lengua de Paraíso, al concurso de poesía de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña en el 92, y ese libro gana ese premio. Y recuerdo muchas palabras de estímulo de dos hombres importantes en la literatura dominicana. Lo fueron en su tiempo y lo serán en todos los tiempos, que son Freddy Gatón Arce y Manuel Mora Serrano, que junto a Alberto Peña Lebrón constituyeron el jurado de ese premio. Y recuerdo aquella frase para mí, una frase que me marcó y que todavía está en mis vigilias y en mis sueños, de Freddy Gatón Arce, que me dijo: Mármol, suelta tus demonios en la poesía. Y eso trato de hacer hoy todavía. Hoy día son demonios un poco contenidos, pero en aquel entonces di rienda suelta a esos demonios. Y luego vienen entonces otros libros ya como Deus Ex Machina, que es un libro que envío también a un concurso, porque ya nunca he escrito un libro para concursar, nunca, ni siquiera un poema, sino que voy trabajando los libros. Si se presenta una coyuntura adecuada para concursar, pues lo hago. Y así entonces envío ese libro a Casa de Teatro y gana el concurso de Casa de Teatro y se hace una primera edición con ilustraciones del artista visual Germán, y luego se publica entonces en Madrid en la colección Visor, y antes se publica La Invención del Día en la colección de Barleby, con un prólogo, esta última, del gran poeta español, catalán, Eduardo Moga.
Y así entonces empieza, digamos, mi modesto trabajo poético a trascender, ya cruza el Atlántico, ¿no?, hacia Europa, y se hacen esas dos primeras publicaciones en España en el año 2000, la de Barleby, y en el año 2001 la de Visor. Y bueno, ya en el nuevo milenio entonces trato de seguir trabajando, sigo publicando libros, que me será difícil recordar aquí los títulos, pero voy publicando libros de ensayos, artículos, luego y también por supuesto de poesía, y pues sigo participando en eventos, en actividades. Algo interesante que se me escapó y que debo poner ese pequeño asterisco: en el año 84 yo entro al Instituto Tecnológico de Santo Domingo en calidad de profesor y director de cultura, y allí existía un círculo literario que había creado José Alcántara Almanzar, ese gran ensayista, investigador y narrador nuestro. Y bueno, él se dedica más a la labor académica y decide dejar el círculo literario, y entonces recuerdo que los muchachos me visitaron y me dijeron: queremos que tú seas quien se ocupe del círculo, porque el profesor Alcántara Almanzar dice que tú podrías hacerlo. Y allí trabajamos un tiempo en el círculo literario del INTEC, y escritores ya consagrados hoy día en nuestra literatura, pues convivimos allí varios años en ese círculo literario, y creamos una revista que se llamó La Carretilla Roja, de escasos ejemplares, pero de una bonita experiencia. Pues volviendo ya al año 2000, entonces sigo publicando, como decía, libros como publico un primer volumen en el año 97, de ensayos que se titula Ética del Poeta, escritos sobre arte y literatura. Entonces yo escribía con relativa frecuencia crítica de arte, ¿no?, cosa que ya casi no hago, pero en aquel entonces lo hacía con bastante entusiasmo. Y por supuesto trabajo sobre literatura, y se conforma ese volumen de Ética del Poeta. Ya más adelante, entonces, en el decenio del 2000, pues publico otros libros como Criatura del Aire. En el 2007 envío de nuevo a concurso un libro al Salomé Ureña, es decir, 20 años después, envío entonces Torrente Sanguíneo, un libro donde ya yo planteo formas distintas de expresión del lenguaje poético en relación con mis libros anteriores, ¿no? Me planteo una recuperación de un lenguaje más directo, más al uso de la lengua ordinaria, tratando siempre de mantenerlo en la riqueza del lenguaje estético, pero con temas y propuestas diferentes, ¿no? Ese libro también es objeto del premio Salomé Ureña en 2007. Y bueno, sigo participando en eventos internacionales, nacionales, hasta que llega entonces el año 2012, cuando envío, por motivación expresa de mi amiga Mari Mora Ramis, hija de Manuel Mora Serrano, envío entonces a concurso un libro en
Casa de América, que se titula Lenguaje del Mar. Y ese libro gana el premio del año 2012 de poesía, Premio Casa de América de Poesía Americana. Y en realidad fue, digamos que algo importante para la poesía dominicana. Se abre una nueva senda, ¿no? Que es lo que yo he tratado de hacer cada vez que he publicado algún libro fuera del país. Tratar de que no se centre necesariamente en mi persona, sino que constituya la posibilidad para que otros autores dominicanos también publiquen, ¿no? Y bueno, esa fue una experiencia importante para mí, y también creo que para nosotros como país y nuestra literatura. Afortunadamente, 10 años después, ese premio recae entonces en manos de Soledad Álvarez y su libro Después de tanto arder, el Premio Casa de América de Poesía Americana. De modo que tanto Soledad como yo entonces acompañamos a Antonio Fernández Spencer y su premio Adonais de poesía de mediados del siglo XX, y luego también el premio de Manuel Rueda en teatro en España. Así van, digamos, discurriendo las cosas. En el año 2019, entonces, año en que se dedica la Feria del Libro de Madrid a la República Dominicana, pues la colección Visor de Poesía publica la primera edición de mi libro Yo, la Isla Dividida, y se publicaron libros de otros autores dominicanos, 3 ediciones de cuento, ensayo, poesía, de el sello editorial Huerga y Fierro, donde autores como Plinio Chaín, Basilio Beliar, entre otros, pues publican trabajos que se dan a conocer en el marco de esa feria sobre la literatura dominicana. En mi caso, pues, La Invención del Día es el libro de ese momento de poemas, porque también publiqué un libro sobre artículos y ensayos sobre la relación entre tecnología y filosofía y las veleidades, digamos, y los desafíos del siglo XXI para el individuo de estos tiempos, retado por la aceleración de la tecnología y la digitalización. Y Barleby publica entonces ese libro de ensayos, que antes había publicado otro libro de ensayos yo en Barleby, que se titula el anterior Cansancio del Trópico, donde recogí trabajos publicados en revistas y suplementos aquí en el país. Y de este libro, La Invención del Día, de Yo, la Isla Dividida, quisiera leerles un par de poemas para ilustrar un poco. Y empiezo por el que lleva el título del libro, Yo, la Isla Dividida. Yo, como la isla, rodeado de ti por todas partes, dividido, apagado, compungido a la sombra, mientras tu rayo esplende como el aura temprana. Me acomodo en el último pasillo del ocaso. Me contento con ser de la música el vacío y de las palabras cuando las pronuncias apenas el asomo, dividido. Resquicio tal vez de algún instante clave, inesperado, en que de la cosa el sentido se resbala y la vocal se arrulla y se cierran los labios y ya nada se dice ni ha quedado por decir. Yo, como la isla siempre, ahora sin ti, rodeado de mi propio animal por todas partes. Y bueno, de este libro luego se va a hacer entonces una edición ya dominicana, porque el libro circula
en España y en toda Hispanoamérica. Hacemos una edición aquí ya en 2021. Y de aquí quisiera leer también un poema que es parte esencial de este libro y que yo dedico a mi madre, y se titula Paisaje de otoño. Mi madre tiene hoy la memoria bien despierta. Sonríe, no sabe a quién regala su nobleza. Mira hondo, puedes verla, con la misma ternura que abandonó los campos el paso adiposo de la primavera. Llegada tal vez a la hora del retraso, conversa despacito, toca los raíles de su propio laberinto, en ocasiones reza, me confiesan sus ojos, su inteligencia fue el destello de un primor. Duele decirlo ahora, luego de tantos años, si mi niñez cabía en un suspiro de sus miedos, enseñó a mi padre amorosamente la desembocadura de la luz en las palabras. Los recuerdos y la vida sin apremio, a mi madre se les mueren tomados de las manos. Sin embargo, es una gracia, un prodigio. Ha tenido hoy su memoria en vigilia. Recuerda episodios de la guerra de abril y los muertos le duelen de la tiranía y del escarnio en todo el cuerpo. Ha dicho en voz baja, hijo querido, generoso, ha regalado al fresco de la casa una sonrisa y como ha vivido a pasos de atardecer, se ha marchado lejos de sí misma y de nosotros. Y bueno, así yo sigo trabajando en la literatura y yo creo que es importante señalar el hecho de que he procurado que la literatura sea más o menos siguiendo la expresión que en algún momento subrayó Borges, de que la literatura es la expresión que explora las posibilidades de la filosofía, mientras que la filosofía explora también las posibilidades expresivas de la literatura. Y bueno, ya más avanzado entonces este siglo y ya entrando en el segundo decenio, pues o el segundo todavía, yo decido ya hacer realidad un sueño temprano, un sueño juvenil, que era concluir un doctorado en filosofía. Entonces hago la maestría primero con la Universidad del País Vasco y la UAS, en un acuerdo que tienen para un programa de filosofía en un mundo global, y seguido de la maestría, pues decido continuar el doctorado y escribo una tesis doctoral sobre el problema de la identidad en la sociedad globalizada, a propósito de una relectura o una lectura de los principios sociológicos y filosóficos de Zygmunt Bauman. Y así voy pues amasando siempre esa idea de que el ser humano es el producto de la conjugación de una doble facultad, la facultad de pensar y la facultad de hacer uso del lenguaje, que en definitiva se va a convertir en una sola. Pues tuve además en esos años, ya en el siglo XXI,
la grata experiencia de compartir mi lenguaje poético, por así llamarlo, con el lenguaje plástico de los fotógrafos. Y Ángel Martínez es un fotógrafo español con el que publico un libro que se titula Miradas Paralelas, ¿no? Y fue una experiencia realmente estimulante. Y luego con el fotógrafo artístico dominicano Herminio Alberti publico 2 libros, y uno de ellos es Miradas Paralelas, ¿no? Ese fue con Ángel Martínez. Con Herminio Alberti publico entonces Casa de Sombras, un primer libro, y luego A través de tus ojos. De Casa de Sombras, entonces, y producto de la experiencia de estos 3 libros, Miradas Paralelas, Casa de Sombras y A través de tus ojos, yo decido reunirlos, ya sin las imágenes, en un volumen que titulé Celebración de la Imagen. Es un volumen publicado también en el año ya 2021, en mi propia colección Egro de Literatura Dominicana Contemporánea. Y de Casa de Sombras quizás pueda leer uno que otro poema, porque ese es un libro que tiene una motivación muy especial, y la primera parte de esa motivación es el homenaje a la mujer dominicana, el reconocimiento a su participación en la historia, en las luchas sociales, a su integridad como ser, y en contraste con ello, aquella casa del dictador Trujillo en San Cristóbal, que fue llamada la Casa de Caoba, donde se sabe que se llevaban a cabo sus celebraciones, pero también sus individuales orgías de violación de niñas y demás. Y Herminio Alberti había hecho una serie fotográfica de la casa, y luego fuimos a visitarla en 2 ocasiones para yo impregnarme del aire que allí impera hoy, pero que yo me trasladé a la época de la dictadura. Y de ahí surgen esos poemas que conforman Casa de Sombras, y quisiera leer por lo menos uno de ellos para ir concluyendo ya. La muerte no pudo ser lugar habitable. Plácido, tranquilo, silencioso el solar, como un parque de tarde infantil sin vacaciones, como una catedral bajo un cielo nublado de pájaros en vuelo circular. Ancha la escalera de mineral precioso, barandas de madera centenaria, decorados fastuosos como guiños del horror. En esta casa tiembla de miedo hasta el temor. Se preparaba mientras la fiesta del escarnio. La jovencita dijo: yo prefiero morir. Pero su padre impuso valía en la ocasión, que habita su futuro en la belleza de sus partes. A no ser por la soberbia, el ademán del odio, a no ser por el ansia insaciable de poder, en esta casa halo de ternura pudo haber. A pesar del derroche, orgías y oropeles, la muerte no podía ser lugar habitable. Y bueno, creo que he ido hablando bastante como para haber dicho al principio que me era difícil hablar de mí mismo, pero he querido complacer a APEC y a mis amigos aquí, al rector, el doctor Holguín, y a Carlos San Giovanni de APEC Cultural, y a todo el equipo, para dejar este testimonio de mi modesta trayectoria en la literatura de nuestro país, y si sirviese de algo, pues motivar a los jóvenes a los jóvenes estudiantes sobre todo, a que traten de entender su época, su mundo, que no se dejen llevar de las evanescencias y de las futilidades y de las
cosas fáciles que el hedonismo y el mercado, el consumismo presentan. Es importante vivir el presente, pero será siempre más importante vivir el presente conociendo el pasado y construyendo el futuro. La literatura es un universo. Si tratamos de habitarlo, viviremos mejor nuestro propio tiempo y el tiempo por venir. Muchas gracias. Radio UNAPEC